Pues amigo de Conexión, reciba un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y como desde costumbre aquí tenemos a Víctor Corral Canales, donde como ya veo ahí en la pantalla, tenemos mucha información al respecto de lo que va sucediendo nuevo sobre la situación que se vio el sábado por la noche ahí en el estadio de la Corregidora del Querétaro. Bienvenido, Vittorio. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros para que conozcan la información que les hemos preparado. Pues no sé qué te pareció la situación en la cual nos vimos inmersos, Vittorio, allá en la ciudad de Querétaro, estado de Querétaro, el cual es gobernado durante mucho tiempo, ya desde hace varios sexenios, por el Partido de Acción Nacional, donde han tenido por acuerdos con Carlos Salinas de Gortari, donde el comulgar ahora sí, juntos entre el PAN y el PRI, le tuvieron que dar varias cotos de poder, Víctor, entre ellos Baja California, les tuvieron que dar Guanajuato, les tuvieron que dar Aguascalientes y les tuvieron que dar Querétaro y otros estados más que han gobernado, pues ahí ha habido un pleito entre PRI y PAN, pero en sí esos 4 estados se los entregaron para ya no quitárselos, con excepción de que el Movimiento de Regeneración Nacional llegó a Baja California y ahora sí se acabó el reinado por aquellos lados. Pues en Querétaro no se pudo, Vittorio, y siguieron ahora sí con ese estado, donde hemos visto que ha sido un lavadero de dinero, donde Loret de Mola, por cierto, no ha investigado nada sobre el cártel, el cártel inmobiliario que existe ahí, donde la gente ha especulado bastante con los terrenos, donde el capo di tutti capi de ese lugar, pues ya sabemos quién es, Diego Fernández de Ceballos, el jefe de toda la bola de sinvergüenzas de ese lugar, Riquín Canallín, y ahí también, Víctor. Está metido también Jorge Hank Ron, Carlos. Jorge Han Ron, no se nos olvide que es el dueño del Grupo Caliente, hijo de Jorge Han González, que se hizo multimillonario, Víctor, siendo gobernador del Estado de México, allá en los tiempos priistas de los 70, 60, por aquellos rumbos, era el mandamás en aquel lugar. Después los hijos crearon un emporio con el rollo de las apuestas, Vittorio, que fueron dueños, como lo ve en pantalla, fueron dueños del Club Querétaro, el cual se lo vendieron a los nuevos finísimas personas comandados por Greg Taylor, que es un personaje obscuro, donde tiene amafiados a varios entrenadores y futbolistas a su alrededor, donde ha sido una lavandería más no poder ese lugar. Bien lo describe Ibrahim, reportero y creo que director del periódico de Quintana Roo Hoy, donde sacó el cártel del gol, donde describió muy bien quiénes son los dueños del Querétaro, Víctor, mafiados con la gente del PAN, pero eso lo vamos a decir más adelante. Pues ahí ves, ahora sí, los millones que paga en publicidad el gobierno, pues no solo para tener entretenidas las masas, sino que esos millones se le cuadriplican a los señores, porque ahí tienen una manera de cómo blanquear el dinero, Malaví. Efectivamente, por desgracia, lo ocurrido, lo vergonzosamente ocurrido en el estadio de Querétaro, destapa ahora sí que un grano hediondo, Carlos, destapa una cloaca de corrupción entre el gobierno del estado, entre los dueños del equipo, entre quien mantiene y gobierna la corregidora, entre Hank Ron, como tú dices, es toda una estructura mediante la cual ellos han estado haciendo negocios y recibiendo grandes cantidades de dinero por parte del gobierno del estado con la excusa o argumentando que es para publicidad y difusión. Fíjate, Carlos, es curioso. La mayor parte de los contratos que el gobierno del estado le da al Club Gallos es por 3 meses.
para que ellos consigan una factura o una o más facturas para en 3 meses terminar de inmediato la relación contractual entre unos y otros. Están tratando de protegerse. ¿Qué es lo que sucede ahora con esta situación que se presenta con la bronca entre las barras? Que no parece un pleito de barras, parece un pleito entre cárteles, Carlos. Parece ser, tú lo dijiste por ahí, parece ser que esto estaba planeado, parece ser que lo habían programado. Y es más, la actuación de la policía, que es independiente cuando el Estado y el municipio tienen a su propia policía, tienen que estar pagando a alguien independiente. ¿Quién será ese alguien? Yo siento que algo mucho tiene que ver Hank Ron también en esas situaciones, porque el negocio es redondo, Carlos. Ahí ves nada más y nada menos 29 millones de pesos, 736,862, a cambio de la promoción de banners, o sea, barras que salen ahí como las que ven en la parte de abajo en la fotografía, donde dice Deporte NAD, por esos banners y la difusión de logros de qué ha hecho el gobierno panista durante el lapso de 3 meses. Nada más en 3 meses les entregaron casi 30 millones de pesos. Esos se verán reflejados después porque el club está dispuesto a entrar con esa lavandería, Víctor, donde se destapó un día allá en Veracruz, donde aquel dueño muy controversial, Víctor, supuestamente ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pagaba 100,000 pesos a un jugador, sabiendo que les pagaba entre 1 y 2 millones de pesos. Eso lo hacían para evadir impuestos. Claro. Supuestamente le pagaban nada más 100,000, nada más pagaban esa cantidad y decían los jugadores, lo demás no lo pagaba en efectivo. Sí. La compra de jugadores a precios inflados es donde entra la danza de los millones, donde aparentemente compran un jugador en 3 millones, donde en la realidad costó 1, los otros 2 millones vienen ahora sí de lugares medios extraños, los cuales los meten al equipo. Por eso, Víctor, poco les interesa el número de aficionados que van. Creo que ellos, entre menos aficionados recurran a ese lugar, pues ellos terminan diciendo que fueron tantos, que vendieron tantas camisetas, que hicieron tantos anuncios en los banners. O sea, pueden inventar infinidad, donde supuestamente le dan la factura real al Partido de Acción Nacional, políticos, donde les dieron cierto servicio que en realidad no se dio, y es de ahí donde empiezan a blanquear el dinero dentro de los equipos de fútbol. Por eso, los equipos de fútbol, a partir del año 90, Víctor, cuando entra el neoliberalismo en México, no sé si se acuerden todos los amigos que nos están viendo contemporáneos de aquellos ayeres, no sé si recuerden que la mayoría, el 90% de los equipos, 80%, estaban en manos de gente con cierto nivel económico alto, pero eran gente privadas con negocios muy pequeños, Víctor. Correcto. Y a nosotros nos consta, aquí en este lugar era un señor que hacía quién sabe qué de metales, el señor Necochea, otro era ahí en Celaya, Guanajuato, me acuerdo, un señor muy peculiar, millonario de ahí nada más. Y qué extraño, Víctor, que de la noche a la mañana le interesó tener un equipo al grupo Modelo, a Cemex, al grupo, ¿cómo se llama el del Club Monterrey? Vitro, Ofensa, que son lo mismo, Víctor, Vitro, Ofensa, el señor Martínez, el señor Vergara, Víctor, con un emporio de alimenticio por ahí. Y así empezaron, ahora sí, a interesarse mucho estos grandes empresarios, Víctor, a tener un equipo de fútbol. Qué extraño. Mismo Hank Ron, Mismo Hank Ron le interesó mucho llevar allá a Tijuana un equipo de fútbol. Y todo esto era porque se dieron cuenta que el negocio no estaba en la venta de camisetas ni que la gente acudiera a ese lugar, sino estaba en todos los negocios negros que incurren dentro de él.
donde era el negociacio de cómo lavar dinero, de cómo, Víctor, gastar supuestamente cantidades millonarias. Esto es, el club decía, me gasté $50 millones esta temporada en el club, con lo cual en realidad se habían gastado mucho menos, Vittorio. Sí, claro. Y en lo cual metían dinero mal habido, le daban ahí vueltas y lo hacían bueno, Vittorio, donde vemos los acuerdos entre entrenadores que cobraban a los jugadores por jugar, donde les cobraban por contratarlos, Víctor. Bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. No solo ganaban los dueños, ganaban los entrenadores y los jugadores, pues también ganaban, porque si los ponían a jugar, tenían que dar una cuota. Aquí lo vivimos, y lo vivimos en diferentes estados, donde ciertos entrenadores, entre ellos el Travieso Guzmán, le cobraba a muchos porque jugaran, Víctor. Sí, efectivamente, Carlos. No se nos olvide que estos personajes que acabas de mencionar eran amigos de Carlos Salinas de Gortari, la mayoría de ellos, entre ellos Jorge Hank González, que era un maestro rural. ¡Vámonos! Y que cuando dejó de ser jefe de gobierno del Distrito Federal, salió multimillonario, porque le ofreció también distintos negocios, igual que se los ofreció a Carlos a Carlos, el de Telmex, Carlos Slim, y otros testaferros que representaban intereses de Carlos Salinas de Gortari, que también recibieron la oportunidad de obtener concesiones por parte de Carlos Salinas. Todos ellos se hicieron de la noche a la mañana multimillonarios, Carlos. Multimillonarios. Y esos mismos multimillonarios son los que empezaron a invertir de inmediato en lo que era el entretenimiento, en lo que era el deporte del fútbol. Sin embargo, hoy es todo menos un deporte, considerando que ya fue penetrado por las malignas, por los malignos intereses de alguien más. Es decir, se especula, se cree, habría que hacer la investigación, pero que en buena medida la barra de Querétaro estaba permeada por gente que se dedica a la delincuencia organizada. Habría que verlo, porque todos ellos tienen, su negocio es uno, pero cuando tienen que llevar a cabo venganzas, no se nos olvide aquel nefasto momento en el que, estando en el estadio de Atlas, también se dio una confrontación muy fuerte, que parece ser que alguien salió resentido y lastimado de aquella ocasión de Guadalajara. Bueno, pues ahora parecía la venganza, pero querían acabar totalmente con la pequeña barra que fue del Atlas. Sí, Víctor, es interesante lo que el presidente de la República en la mañana, ya vimos todas las empresas de Han Rong, de ser un pobresor, Víctor. Sí, señor. Brincó a ser empresario, y después de ser empresario, Vittorio, fue presidente municipal de Toluca, fue diputado y gobernador del Estado de México, Víctor, Sí, donde señor. amasó una gran fortuna, y de la noche a la mañana hoy los hijos son multimillonarios en este momento, que tienen que ver mucho en ese crecimiento de la situación ahí en el estadio de Querétaro. Si Pues mal no recuerdo, el equipo de Bravos es de ellos, Carlos, de Hank Ron, inclusive el de el de Tijuana. los Cholos de Tijuana es de ellos, Víctor, el estadio es de ellos, se llama hasta Estadio Caliente. Pues el presidente de la República dio en el clavo, Víctor. Dio en el clavo y señaló, nos lo dijo implícitamente. El que entendió y el que no, pues no. Queda claro, y esto ha sido un matiz constante, Víctor, Sí.
sobre la situación que a México lo ha envuelto. Sobre todo se recrudeció mucho en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Esto que dijo el presidente de la República en la mañana fue muy importante. Vamos a escucharlo, Vittorio. Adelante. Abundar en este tema. Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Hay que atender a los jóvenes. Hay que desterrar la corrupción. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar. Bueno, Víctor, ahí quedó muy claro lo que el presidente dijo. Sí, señor. Desde que los grupos organizados tuvieron un amaciato con los políticos de cuello blanco, o sea, los delincuentes de cuello blanco, con los delincuentes de a pie y de aguarache, Víctor, Sí. cuando lograron tener ese amaciato, es cuando empezaron a llegar todos los problemas como los que se viven ahorita allá en Querétaro. O sea, queda claro que en el Partido de Acción Nacional, Vittorio, llegaron ahora sí toda esa gente como Genaro García Luna, como Palomino, como diferentes entes políticos, los cuales ahorita están perseguidos, Víctor, como Cerón, Tomás Cerón. Llegaron a esos lugares a ser parte de los gobiernos, Vittorio. Sí. Y eso es lo que encrudece ahorita la situación en Guanajuato. No, nada más por una región estratégica tiene los problemas que tiene y es el número 1 en violencia, Víctor. Cierto. El estado de Querétaro era muy tranquilo, pero de repente brincaron hacia aquel lado. La situación que se vivió el sábado por la noche es el fruto de los hombres del cuello blanco, como lo dice el presidente de la República, amafiados ahora sí, como ingenuamente Adolfo Ríos, que es el presidente del Club Querétaro, Víctor, aquí te lo voy a mostrar en pantalla. Creo que se echan la soga al cuello o de esa manera ellos quieren pues salirse de la tangente, pero lo único que hacen, pues como dicen por ahí, solitos nos dieron la nota, Vittorio, y dice Adolfo Ríos que días antes se habían metido unos delincuentes, entre comillas, a robarse 500 playeras de ahí del equipo, de las que venden. Según la hipótesis de Adolfo Ríos es que esas playeras las usaron los delincuentes
para meterse ese día al estadio, vestidos de esa manera. Y pues de esa qué conveniente. De esa manera causar esa trifulca. Creo que sabiendo cómo deambulan esta bola de sinvergüenzas, Vittorio. Sí, señor. Que no nos venga con ese tipo de argumentos, Vittorio. Porque cuando un personaje de la delincuencia organizada de a pie de Aguarache o de cuello blanco quiere cometer estos ilícitos, pues las compran, Víctor, tienen para eso y para más. No es necesario robárselas. Y ni No. son 500, nada más que estos señores piensan que todavía somos tontos, Vittorio. Que nos chupamos el dedo, Carlos. Creo que se están equivocando, Carlos, porque hoy en día las condiciones en las cuales la gente se entera a través de los medios de comunicación, de los diferentes medios de comunicación, ya no tienen el control total de los medios de comunicación que tenían a través de la radio, la televisión y demás. Ahora son las redes sociales, Carlos, las que mandan, las que llevan la vanguardia para conocer de primera mano la información que querramos conocer a todos los confines del mundo. Aquí el hecho de que nos vengan con ese cuento de que es que me robaron esas 500 camisetas y seguramente son estos vándalos, como para tratar de deslindarse del problema. Es gente que nadie invitó, pero que llegó y son los que hicieron el desgarriate, pero no buscan más que eso, Carlos. Amigos, deslindarse de la responsabilidad que implica llevar a cabo una profunda investigación y saber cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores que tuvo la misma federación, los mismos dueños del equipo y aún el mismo gobierno del estado. Ahí dice la nota donde dijo Adolfo Ríos palabras textuales de él. Tenemos una denuncia de la semana pasada, donde acá en el Club Gallos entraron a robar 500 playeras. Explicó en el programa de la periodista Adela Micha. Yo no sé si tiene que ver o no, pero sí hubo delincuentes disfrazados con playeras de gallos blancos en ese sentido. Esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, agregó Adolfo Ríos. Fíjate nada más por dónde nos quieren distraer, Vittorio. Así es. Por el robo de unas playeras, pero no quieren tomar el toro por los cuernos, porque la realidad, Vittorio, es que estos señores sabían de la situación tan grotesca que se vivía entre las dos aficiones. Ya había pasado en el Estadio Jalisco, donde los de Querétaro fueron vapuleados de cierta manera. Ya se les había amenazado que cuando volvieran les iba a ir peor, y a través de las redes sociales estuvieron anunciando toda esta situación. Fuera de eso, Vittorio, bien lo dijiste al principio, para que den permiso y haya un espectáculo de esa magnitud, Vittorio, hay reglas en los municipios y en los estados, con los cuales tienen que contratar seguridad pública, Víctor. Claro. No privada. Mínimo te dicen, tiene que haber tantos de seguridad pública para resguardar a la gente. Aquí, en este estado, en esta ciudad lo vivimos, Víctor, cuando un sinvergüenza, quisiera decir que en paz descanse por cuestiones humanistas, pero una persona que se comporta de esa manera, yo no sé cómo las esté viviendo en estos instantes, pero Roberto Hernández Jr., de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Vittorio, calentaba los partidos a través de su micrófono y es el que creaba, dicen que fue el que creó el clásico regiomontano. Lo que creaba este señor eran trifulcas entre los jugadores porque calentaba las cosas muy grandes. Luego, polarizaba. Cuando venía a la región lagunera a jugar con el Santos Laguna, vivimos infinidad, como unas 3, 4 ocasiones, Víctor. Sí. Trifulcas con los Tigres, trifulcas con el Monterrey, con las aficiones, pero verdaderos zafarranchos que desde que entraban a la ciudad eran apedrados los camiones, que adentro del estadio era una golpiza increíble, hasta los policías le entraban a la golpiza, Víctor. Así es. Todo este calentamiento venía de los medios de comunicación. Luego Faitelson empieza a escribir que todo debe estar en paz, Vittorio. Yo le digo al Faitelson en uno de sus twitters,
No sea ridículo. Ustedes son los principales orquestadores de la violencia aquí en México. Punto. Porque ustedes son los voceros del neoliberalismo, donde a través de programas como el de Laura en América, la Rocío Sánchez Azuara, en su momento la difunta hace ya años, Carmelita Salinas, oriunda de estos lugares, junto con el señor Nino Canún, tenían espectáculos grotescos en la televisión, Vittorio. Cierto. En los cuales era el denuesto, como lo hace Chumel Torres el día de hoy, donde el denuesto y la burla a las cuestiones de ser diferente, Víctor, recurren estos sinvergüenzas y lo único que crean es polarización en la sociedad, donde denigran al más desprotegido, donde se burlan de él constantemente, donde crean controversias, antagónicos, buenitos y malos, Víctor. Y eso lo vemos en ESPN y en Fox con José Ramón y con el señor André Marín, un engendro de este señor, y todavía se preguntan que por qué hay tanta violencia en el fútbol mexicano. Porque ustedes, junto a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, políticos de cuello blanco, han orquestado toda esta violencia, y bien lo dijo el presidente en la mañana. Nunca le apostaron por los jóvenes que iban creciendo, nunca les dieron las herramientas necesarias para que se incrustaran a la sociedad, a las buenas costumbres, y siempre los dejaron en el olvido. Y todavía, Víctor, se les ocurrió decirles ninis, todavía denigrarlos, Vittorio, y ahora se preguntan ¿por qué tanta violencia? Bueno, pues yo te diría, Carlos, amigos, que los medios de comunicación tradicionales, los que hemos conocido durante muchísimos años, no son parte de la solución o no han sido parte de la solución, han sido parte del problema, perdón, en el que nos hemos metido durante muchísimos años. Tú acabas de describir momentos que para nosotros fueron, muy vergonzosos, momentos donde las aficiones se golpeaban, se tiraban con todo, pero era precisamente porque ya venían cilindreados de medios de comunicación, tanto de Nuevo León como de aquí de La Laguna, porque tampoco no podemos hacer o tapar el sol con un dedo. En todos lados encontramos a gente que está tratando de polarizar. ¿Esto con qué propósito? De llevar más gente a los estadios, de buscar mayor participación de la gente en los estadios y, por supuesto, pues ahí habiendo alcohol, habiendo frustración porque pierde uno o gana el otro, se da un caldo de cultivo como para que se inicien las grandes guerras que hemos visto, Carlos. ¿Cuál fue la participación de la policía en Querétaro? Lo mismo que tú describías. Gente que iba saliendo del Atlas, los macaneaban, los golpeaban. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es quien genera todo este problema, Carlos? Habrá que llegar muy hondo para saberlo. Pues queda claro que es la descomposición social que nos dejaron, Víctor, que nos dejaron los gobiernos anteriores, y que hoy, bien lo dice el presidente, lo malo no termina de morir y lo bueno no ha terminado de nacer, por nacer. Están naciendo las nuevas generaciones que van a tener que cambiar este país en este momento, Vittorio. Es por eso que necesitamos ahora sí voces en los medios de comunicación donde todo esté equilibrado,